Sí, adelante, adelante. Entonces, entonces lo que puede hacer, ok, ya se ve. Lo que Ujú. puede hacer es le piquen los tres puntitos que están acá y en este símbolo hay un slider para que pueda haber diferente cantidad de alumnos. Ah, mira, muy bien. Así ya nos puede ver a todos y le ponen 30 porque somos como 31, 32. A veces hasta 38. Ok. Oh, mira, buena idea, muchas gracias. A ver. ah, cambiar diseño. Oh. ah, Voy a poner. Se brinca de 30 se brinca a 42. Ah, muy bien. Hey, Mariana. Mariana, ¿sí te conectaste hoy? Eh, ¿Qué se le ponía después de los... ¿A quién? ¿A esto? Nada más dice cambiar, dice, te vas a donde dice cambiar diseño. A ver. Ujú. Mariana Lira, ¿ya andas por aquí? Aquí ven mi pantalla, es como nos explicó Pablo. Cambiar diseño y ahí ya le mueves esto y te muestra más cuadritos. Ok. Abril, buenas tardes, Ana Michelle. Mm, ok, buenas ya. Muy bien. A ver, entonces, hola alumna, viste, ahora ya aprendimos a poner muchas a todos los alumnos aquí. Uno, dos, pero muchos ni no, nada más no ponen su cámara. Y de todos no vemos si están dormiditos o qué están haciendo. Ah, Pamela 26. Muy bien, ya, listos, muy bien. ¿Alguien quiere presentar algo ahorita? ¿Algún equipo hizo algo así, encontró algo súper interesante y dijeron, hoy esto está padrísimo y lo hacemos una presentación en un par de minutos? ¿Tienen algo? ¿Y por qué no, alumnos? Organícense, hagan Bueno, de hecho, mi equipo y yo ya nos estamos preparando y lo vamos a presentar el martes. Sí, tú me dijiste que el martes, ¿verdad? ¿Y de qué nos van a platicar? De la paradoja EPR, que es lo del que una partícula se puede comunicar con otra, a pesar de, bueno, se comunican al mismo tiempo, a pesar de que estén a millones de años luz de distancia. Ay, sí, ese es un santo, una lata de gusanos. El tema está muy interesante ese, pero algo está chueco, ¿eh? Ese que nos van a platicar está bonito porque hay contradicciones fundamentales entre la relatividad general y la mecánica cuántica. Y pues obviamente la relatividad general está bien. Entonces, se han pensado experimentos, que es que menciona la compañera Abril, para tratar de ver quién está bien, la cuántica o la relatividad. Y hasta ahorita esos experimentos parecerían indicar que los conceptos cuánticos están más sólidos que relatividad, cosa que pues está mal.
Bueno, hay que verlo, pero sí, me parece muy bien, alumna, pero es cortísimo, ¿eh? En un par de minutos nomás cuentas de qué se trata, qué hay y ya luego lo vemos, porque no podemos quedarnos toda la clase con eso. ¿De acuerdo, alumna? Sí, de acuerdo. ¿Quién es tu equipo? ¿Cuántos son? Está también Lisbeth, Sebastián y José Antonio. Somos Ok, 4 en total. muy bien. Bueno, entonces ahorita nadie presenta. Profesor, ¿cuánto tiempo debería de durar? La presentación está un par de minutos, nada más, 2, 3 minutos a lo más. La idea es, pues eso, que vean un tema bonito, que vayan aprendiendo a escribir al respecto y a comunicarlo. Malo que no podemos dedicarle mucho tiempo a estos temas porque pues necesitamos cubrir el semestre, bueno, el programa. Ok. Oh, mira, muy bien, ahora vemos 1, 2, 3, 4, 5. Si dejo de presentar... No, está bien, ahí los veo muy bien. Perfecto. Entonces, a ver, dentro de lo que vimos ayer, digo el martes, fue un desarrollo bonito de cómo a partir de una definición y usando conceptos de álgebra y de geometría, podemos expresar de otra manera las funciones que tenemos. En particular, a partir de la definición del producto punto, que era la usual, la suma del producto de las componentes, haciendo dibujitos y utilizando geometría, invocamos a la ley de los cosenos, no la demostramos en ese sentido, nada más supusimos que existe, se puede demostrar, pero ahorita lo supusimos nada más que que ya la conocen y la usamos. Entonces tenemos esta expresión para la ley de los cosenos y trabajamos con el vector este C, que sería la diferencia entre dos vectores. Platicamos cómo este vector de diferencia es el que nos forma este triangulito. Y la norma, entonces la magnitud del vector C, que estaría dado por el producto punto de él consigo mismo, nos da donde mencionamos que hay propiedades del producto punto que son distributivas y conmutativas. Y muy contentos llegamos entonces que el producto punto de dos vectores no solo es lo podemos expresar como la suma del producto de las componentes, sino que lo podemos ver como esto, como la norma de A por la norma de B por el coseno del ángulo entre ellos. ¿De aquí les quedó claro? ¿Tienen dudas al respecto? ¿Está todo clarísimo? Creo que sí les subí en PDF las notas, ¿verdad? A ver, Francisco Samuel, ¿te quedó clarísimo? Sí, en general sí. ¿Tú de qué prepa vienes? Yo de prepa 2. Prepa 2, ¿dónde queda esa? Por Río Churubusco. Ah, mira, pues no tan lejos. Bueno, más o menos Río Churubusco es muy largo, ¿verdad? Bueno, muy bien, entonces, ¿no hay dudas de esto? La cosa es que, como les había comentado, esto está aquí en las notas que les pusimos, es este párrafo de acá. Y fíjense, además, que la demostración que hicimos fue para 2 dimensiones. Y este resultado se puede generalizar para cualquier número de dimensiones. Entonces, pues bueno, vayan viendo cómo se hacen
las transformaciones, cómo se hacen las definiciones, cómo se hacen las demostraciones, y platicamos mucho con esta idea de cómo se suman entonces los vectores. Ya vimos esta idea de que A más B, y lo podemos ver geométricamente como un paralelogramo, como nos platicó Víctor, ¿se acuerdan? Sí, capaz voy a usar uno como más como el Víctor para que salgan las rayas más derechitas, ¿verdad? Ay, digo Víctor, Aldo. Que Aldo lo hace le salen muy derechitas. Pero bueno, muy importante esta idea de suma de vectores. Entonces, tenemos un vector, eh, um, este vector, por ejemplo, que sea la suma de un vector con subíndice S más otro con subíndice S'. Simplemente esto lo que nos está diciendo es cómo se suman los vectores y que estamos todos en principio ya cómodos con el hecho de que se suman componente a componente. ¿Ya sabemos sumar bien vectores todos? Brandon, Itzel, ¿sí? ¿Ya estás bien? Sí. ¿En una dimensión, profesor? ¿Digo en dos o en tres? Pues de hecho es en el número de dimensiones que sea. Se suman componente a componente. Normalmente tenemos 3 dimensiones, se sumarían las 3 componentes, pero pueden ser más. Pues esta relación vectorial es muy interesante, porque básicamente es la que nos permite definir lo que van a ser los sistemas de referencia. Y las relaciones que hay entre ellos. Los sistemas de referencia, yo creo que es uno de los conceptos más importantes que fueron más fundamentales o que ayudaron más en la física, pues es parte de la poder plantear un problema adecuadamente. En qué chueco salió mi pobre eje. ¿Qué quiere decir? Ya después con Descartes nos ayudó a construir, a poder hacer dibujos, y entonces tú dices, yo básicamente lo que quiero es describir el movimiento de los objetos en mi entorno, por ejemplo. Para hacer eso, nos ayuda mucho el tener un sistema coordenado donde planteamos entonces definimos un origen, que es un origen arbitrario, simplemente lo ponemos donde nos sea más útil. Podemos poner el origen, pues en donde sea, en el centro en el zócalo, en cualquier lado que nos interese. Normalmente lo pones de modo que te ayude, que sea más útil para describir las cosas. Entonces tienes tu origen y en ese origen, a partir de ese origen, generas tus ejes cartesianos, y lo que ves es que un movimiento en este sistema de referencia lo puedes describir así, por ejemplo. Aquí sería el tirar una pelota, la famosa pelota para no andar diciendo de misiles, donde pues lo que vemos es que podemos describir en ese sentido cómo se mueve el objeto con respecto a mi sistema de referencia. Eso es muy importante. En
para esta trayectoria le podemos definir vectores. Podemos llamar un vector P que nos va indicando la posición de la partícula o de la pelota o del objeto que se aventó a cada punto. Vamos viendo eso cómo cambia. Trun, trun, trun. Y resulta que hemos encontrado que las leyes de la física, que se acuerdan que derivamos desde el inicio de la clase, nos dijeron que en el caso de que solo haya una aceleración, entonces la velocidad, bueno, por ejemplo, esta velocidad, digamos, en el caso X, va a estar dada por la velocidad inicial en X, ¿se acuerdan? Más la aceleración en X por el tiempo, y que la posición va a ser la posición inicial en X más la velocidad inicial en X por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, la aceleración en X. ¿Se acuerdan de esta que fue muy importante? ¿Sí? Luis Gerardo, ¿sí se acuerdan? A ver. Sí. Lisbeth. ¿Sí estamos ya contentos con Sí, sí, profe. Ok. Pues es muy interesante que el comportamiento vectorial de los cuerpos básicamente es la misma ecuación y solo le ponemos flechita. Trin, trin, trin. El tiempo es un escalar. Y entonces ya no... ¡Ay! Se me borró todo mi vector. Ya nada más queda B, ya no le ponemos subíndice, porque implica ya las tres componentes, el vector, y lo que nos dice es que entonces la primera relación que sacamos, la podemos sacar para el número de dimensiones que querramos, en particular sale igual si lo haces en la dirección X, Y, Z, y los desplazamientos y las velocidades son independientes. Entonces, esta expresión de acá, a la X, en vez de ponerle flechita, que lo podemos hacer, lo que hacemos es llamarle R como vector, y ya te queda que esta expresión de acá va a ser la posición inicial como vector más la velocidad inicial en cada una de las direcciones por el tiempo. Más un medio de la aceleración vectorial por el tiempo al cuadrado. ¿Ven la diferencia entre la que habíamos visto y estas de aquí? ¿Ven? En este caso aquí, ¿cuántas ecuaciones tengo, Jessica? Jessica Montiel. ¿Dos? No, de hecho tengo 6. Si estamos en 3 dimensiones, esta primera ecuación se vale para las 3 componentes, para X, Y y Z, y esta segunda ecuación también se vale para las 3 componentes. La primera es para Bx, By y Bz, y la segunda es para X, Y y Z, las componentes del vector de posición. ¿Sí lo ves, Jessica? Van a ser 6 ecuaciones. No, profe. ¿No lo ves? No.
A ver, fíjate, por ejemplo, déjame ponerlo. Este V con flechita, lo que nos quiere decir es que es un vector, tiene la componente de la velocidad en X, la componente de la velocidad en Y y la componente de la velocidad en Z. Ujú. Lo mismo este vector A con flechita, es un vector que lo que interpretamos es que nos dice que tiene 3 componentes y estamos en 3 dimensiones. La aceleración en X, la aceleración en y la aceleración en Z. Y por lo tanto, esta ecuación primera de acá se vale para las 3, es poner, esto es Bx, si la desarrollas componente a componente, es Bx0 más AX por T. Tienes BY igual a BY0 más AY por T igual con Z. Ves que sí están aquí 3 ecuaciones metidas en una sola expresión. ¿Sí lo ves, alumna? Sí, A ver, y cuéntame la ecuación de abajo, ¿cómo sería? la de AX, Esta ecuación de R vector igual a R0 vector más B0 vector por tiempo. sería RX A igual a, R le llamas X. Ajá. aunque X igual a X inicial, más X inicial por el tiempo, más un medio de AX por tiempo al cuadrado. Más velocidad inicial en X por el tiempo, más AX por tiempo al cuadrado. Perfecto. ¿Sí te queda claro? Sí, Entonces esas serían otras 3 ecuaciones. Y son independientes, son perfectamente independientes. Podemos decir, por ejemplo, que quiero ver nada más 2 dimensiones y me van a quedar entonces 4, y que la aceleración en X es 0 y la aceleración en Y es menos G, por ejemplo. Eso queda descrito aquí. Nada más lo que descomponemos es cómo es la aceleración en cada una de las componentes. Cuando la aceleración es 0, en una de las direcciones el movimiento va a ser rectilíneo uniforme, y cuando es igual a una... Todo esto es válido solo para aceleraciones constantes, cuando no están cambiando con el tiempo. Entonces, la aceleración puede ser menos g, que es la de la gravedad, y estas ecuaciones nos darían una manera de simultáneamente describir el movimiento en X junto con el movimiento en Y, que es lo que nos va a dar el tiro parabólico. ¿Sí ven eso? ¿Se lo imaginan? A ver, Alexei. Muy bien, Esaú. Alexei, ya te fuiste. Ya te vi ahí. Muy bien. Entonces, esta es la notación vectorial y nos ha ayudado mucho para todo esto, lo que se llama, que lo hicimos pues, básicamente de un modo muy natural, que es poner un sistema de referencia. Entonces, cuando yo aviento una pelota, pues me conviene, me facilita poner el sistema de referencia con el origen centrado en el punto inicial donde empieza el movimiento de la pelota. Lo podría poner en cualquier otro lado. Ustedes ponen el sistema de referencia donde ustedes quieran. Eso simplemente es... puede estar aquí el sistema de referencia y el movimiento pues empieza acá, en un cierto punto P. No empieza en el origen, sino a partir de aquí se empieza a mover y sigue esta trayectoria. Eso lo único que va a cambiar sería la posición inicial.
este vector R0. Si lo ponemos en el origen, pues el vector inicial es 0. Si lo ponemos en cualquier otro lado, pues es un cierto vector inicial. Sería este de acá. Y a partir de ahí ya se desplaza. Se desplaza siguiendo las leyes que encontramos aquí. Entonces, esto de poner un sistema de referencia, poner unos ejes, poner coordenadas, es arbitrario y ha sido súper útil porque nos permite identificar, nos permite describir, nos permite analizar con mucho cuidado las cosas y además nos permite definir una cosa que se llama los sistemas de referencia inerciales. Sistemas de referencia inerciales que simplemente tengo que aprender a escribir más rápido acá, ¿verdad? Ay, el Aldo ya lo hace más rápido. Que lo que nos dice es que si yo tengo un sistema de referencia, que le llamamos S, y aquí hay otro sistema de referencia, que le llamamos S', y la relación entre estos dos sistemas de referencia es una cierta velocidad relativa que le llamamos S'. Cuando esta velocidad relativa es constante, podemos obtener relaciones muy interesantes entre los sistemas de referencia y de hecho los vamos a llamar inerciales. Dos sistemas de referencia son inerciales si la velocidad relativa de uno con respecto de otro es constante. Y lo que se ha encontrado mucho es que las leyes de la física, bueno, es parte de la discusión, las leyes de la física no deben depender de los sistemas inerciales en los que yo me encuentro. Eso es súper importante, que las leyes de la física, las leyes de la física, son independientes del sistema inercial, que es que esto ha dado lugar a muchísimas del sistema de referencia, y un sistema de referencia se relaciona con el otro, donde la velocidad que yo mido en el sistema de referencia primado es igual a la velocidad que se mide en el sistema de referencia no primado, más la velocidad relativa entre ambos. Estas relaciones se les llama transformación galileana de las velocidades. Profesor, una pregunta, ¿funciona igual a la inversa? O sea, la velocidad de S no prima es igual a la velocidad de S prima más la velocidad relativa. Galileana. Claro, o sea, lo que va a pasar no es que sea la inversa, sino que la velocidad en S' es la velocidad en S menos la velocidad S'. O sea, Sí. un despeje. ¿Cómo? Un despeje. Sí, es como un despeje, básicamente. Bueno. Es una transformación galileana. La cosa súper importante es que
Las leyes de la física entonces son invariantes bajo transformaciones galileanas. Un ejemplo es un sistema de referencia donde está un estudiante, hombre o mujer. ¿Qué le ponemos para que se vea hombre o mujer? Nada. Y él está muy contento, él o ella, simplemente aventando una moneda para arriba y para abajo. Trin, trin. Entonces lo pueden ver, es estar haciendo así. Nada más. Para ella o él, el movimiento es puramente vertical. Pudiera ser que ya sea que ella resulta que está en una lancha, o el que la ve está en una lancha, y esta lancha se mueve con una cierta velocidad v. Entonces, ven, esto es un sistema de referencia donde está la persona simplemente aventando algo para arriba y para abajo, y este es otro sistema de referencia que lo ve moverse con respecto a él, al sistema de referencia inicial. Si quieren, a este le pueden, el nombre no importa. Este puede ser el sistema S y este el sistema S'. Si ven, cada uno de estos sistemas tiene ella o él pueden dar aquí su sistema de coordenadas y describir aquí el movimiento que tienen. Esta persona acá puede dar su propio sistema de coordenadas y describir el movimiento que él va a ver de este objeto, que está sube y baja en el sistema S. ¿Qué es lo que él vería, Ana Michel? ¿Cuál de los dos? El S'. Pues vería el movimiento de la pelota, ¿no? Cuando le esté aventando y No, cachando. ¿y cuál es ese movimiento? La persona en ese, el movimiento que ve es nada más vertical, sube y baja. Puc, 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 puc. ¿Qué ve la persona en ese primo? Los dos movimientos, o sea, el vertical que está aventando y cachando, y aparte el que se mueva la lancha horizontal. ¿Y qué movimiento es ese? Parabólico. De hecho, fíjate, para él el movimiento va a ser la suma de los dos movimientos. Por un lado está este de la pelota moviéndose para acá, pero además la lancha se está moviendo con respecto de él, y entonces el movimiento que él ve es la suma de los dos, que es este. ¡Tom! Precisamente es un tiro parabólico. Para él lo que está viendo es un movimiento que sube, baja, pero además se está desplazando. La combinación con una velocidad constante. Eso es lo que es un movimiento parabólico. Lo que tú preguntabas, alumno, es claro, esta persona en ese puede decir, no, yo estoy perfectamente parada, lo que se está moviendo es el mundo a mi alrededor. Entonces, ella está parada y lo que vería es que esta persona de acá se mueve con una velocidad, de hecho, menos v. ¿Sí lo ven? ¿Se imaginan, por ejemplo, cuando están en la estación de metro y ven el metro moviendo, bueno, van ustedes adentro del metro moviéndose? Podrías pensar que no es el metro el que se está moviendo, sino que es la ciudad la que se está yendo para atrás. Y tú estás en reposo, en principio. Eso es perfectamente equivalente al sistema de referencia donde estás fijo, viendo al metro moverse con una velocidad
para allá, por ejemplo. ¿Sí se han imaginado eso cuando se suben al metro o al coche o lo que sea? Tú, Itzel, Sí. o dices que está No, muy fumado eso, no, sí, 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 de que sí, suena. tú puedes tener un sistema de referencia mientras, no durante el arranque, porque esos ya son sistemas acelerados, pero cuando el sistema se está moviendo con velocidad constante con respecto a otro, es perfectamente equivalente suponer que tú estás en reposo y lo que se está moviendo es el resto. Entonces, tú si ves por ejemplo, te estás moviendo en esta dirección con respecto a un cierto sistema de referencia y está en otra dirección, tú más bien puedes pensar que esta está parada, este primer sistema, y esta se está moviendo con la velocidad sumada, tanto la que tú traías como la que ella tiene. Sí ven eso es lo que se llama sistemas de referencia inerciales, que son aquellos sistemas de referencia que están relacionados entre sí por una velocidad constante. Un ejemplo es este de la persona en una lancha que se mueve con una velocidad v constante. Tiene que ser constante, si no, no es inercial. Y entonces, esto, como si lo ven que está muy claro y bonito, como que es bastante natural pedir eso, ¿no? ¿No les parece, alumno? Que haya un sistema, que es donde yo mido, que las leyes de la física que yo veo acá se puedan traducir a las leyes de la física que va a ver una persona que se está moviendo con respecto de mí, o que yo me estoy moviendo con respecto de ella. Las leyes de la física no deben cambiar. Esa es una parte fundamental de la física que no, lo que no quieres es que las cosas dependan del observador, que lo que tú encuentres sea dependiente de quién lo está midiendo. Ese es súper importante. Funcionó muy bien durante 300 años, desde que Galileo y Newton empezaron a plantear este tipo de desarrollos. Y todo iba muy contento porque suena bastante natural. Pues yo puedo resolver un sistema y luego lo puedo resolver en otro sistema que se esté moviendo con respecto de mí. Eso está muy bien. El problema fue que ya que se descubre el electromagnetismo y ya que se ponen las leyes de Maxwell entendidas y descritas pues ya en forma de ecuaciones como las podemos ver con vectores, por ejemplo, pues resulta que esas leyes de Maxwell no son invariantes bajo transformaciones galileanas. Es decir, las leyes tienen una forma en un sistema de referencia inercial. Para mí, puedo estar haciendo un experimento con un foco, con un imán, y alguien que se mueva con respecto de mí a una velocidad constante va a haber una ley distinta. Esta ley que yo estoy viendo acá no se cumple para el observador que se mueve con respecto de mí. Eso fue un desastre, porque entonces decías, bueno, y entonces todas las leyes de la física van a ser válidas solo en cada sistema de referencia. ¿En cuál? En otro sistema de referencia ya no son válidas entonces. Y eso está bastante triste y desagradable. Para eso hubo toda esta enorme discusión del éter, por ejemplo, que alguien dijo, oh, pues tal vez lo que pasa es que las leyes de la física del electromagnetismo y todas son válidas en un sistema de referencia universal que es el éter, y todos los demás tenemos que transformarnos con respecto a ese sistema de referencia donde sí son válidas las leyes.
Eso no sonaba muy bien y aparte esta idea del éter nunca gustó mucho y luego se trató de medir cómo era ese éter y toda esta discusión dio lugar al nacimiento de la relatividad especial, precisamente. Y todo surgiendo de esta idea y estos conceptos de sistemas de referencia. ¿Quién mide? ¿Cómo mide? Y otra persona que mida qué es lo que va a medir. ¿Cómo lo puedo yo empatar? ¿Cómo puedo yo predecir qué es lo que va a ver esa persona conociendo las leyes de la física? Eso es súper importante y es fundamental esto que estamos viendo de los sistemas de referencia, que como ven está íntimamente relacionado con los vectores. Los vectores nos permiten escribir estos sistemas de referencia, ver las cosas en un sistema de referencia y plantear a la transformación de una velocidad en un sistema de referencia con la velocidad que ve otro sistema de referencia. Estas son las transformaciones galileanas y cuando se cumplen es lo que me define el sistema de referencia. Cuando no se cumplen, pues entra un lío espantoso, empieza a haber un montón de propuestas y de teorías, y lo que se encontró lo van a ver hasta el cuarto semestre. Ay, pobrecitos alumnos. Entonces, les adelanto para que puedan dormir tranquilos. Lo que se encuentra es que resulta que estas transformaciones galileanas solo son válidas cuando los cuerpos y todo el movimiento entre los sistemas de referencia se mueve con velocidades mucho menores a la velocidad de la luz. Cuando hay algo que se mueva a la velocidad de la luz, ya sea la luz misma, simplemente prender un láser, o que la velocidad entre estos dos cuerpos es cercana a la velocidad de la luz, se necesitan nuevas ecuaciones, nuevas reglas de transformación entre los sistemas de referencia, que son las transformaciones de Lorentz. Las transformaciones de Lorentz se reducen a las transformaciones galileanas cuando las velocidades involucradas son mucho menores a las velocidades de la luz. Cuando las velocidades son cercanas a la velocidad de la luz, necesito unas nuevas leyes de transformación que son las que me permiten relacionar los diferentes sistemas de referencia, y ya me queda muy bonito que las leyes de la física, utilizando las transformaciones de Lorentz, son invariantes en cualquier sistema de referencia. Y entonces ya todos estamos muy contentos y ya podemos seguir adelante y trabajando con el sistema de referencia que nosotros queramos. Es muy útil, es muy ilustrativo de que conceptos tan fundamentales, tan básicos como quién mide, cómo está midiendo, cómo se relaciona algo que yo mido con alguien que se mueva con respecto de mí, son mucho de la esencia de la física y es lo que da lugar al desarrollo de las teorías. Fíjense que no quiere decir que una vez que inventas o propones una nueva teoría, no puedes decir, es que todo lo anterior estaba mal y lo que yo estoy diciendo está bien, que es precisamente, alumnos, lo que haría un charlatán. Es una de las cosas que dices, la gente tipo Maussan simplemente niega toda la teoría anterior y él dice, yo soy el único que está bien. Entonces, fíjense aquí, tú no puedes decir que las transformaciones galileanas están mal, entre otras cosas porque se comprueban, tú haces los experimentos, mides en un sistema de referencia, mides en otro sistema de referencia y compruebas que está bien, usando las leyes de la física,
que la vamos a ver un poco más adelante, cuando usas a la fuerza, que fuera la fuerza de gravedad, por ejemplo, pues está tan bien que, entre otras cosas, te permitió descubrir un planeta enterito simplemente siguiendo esta ley. Luego lo que encontró Einstein es que esa ley, pues en cierto sentido, en su teoría no aplica. Pero fíjense, entonces no puedes decir, es que está mal la ley gravitacional de Newton. Tú dices, pues no es que esté mal, porque me ha permitido predecir un montón de cosas, y de hecho todo el movimiento en el sistema solar, todos los cohetes de la NASA, todo se desarrolla siguiendo esta ley de gravitación. Lo que hizo Einstein fue generalizarla a casos más sutiles, más interesantes, bueno, en cierto sentido más, pues como más tal vez profundos, y plantea un nuevo paradigma que se reduce al caso, a todas las predicciones que hace la física newtoniana, e incluye unas nuevas. Entonces no puedes simplemente tirar a la basura una teoría. Si tú vas a postular algo nuevo, debes poder describir todo lo que hacía esa teoría anteriormente y además agregar algo nuevo tú, que fue lo que hace es lo que hace la teoría de la relatividad general. No la puedes simplemente tirar a la basura. ¿Ven esa diferencia entre lo que es postular una nueva teoría y el tirar un choro mareador? Entre otras cosas, mucho del choro es estar usando conceptos sin haberlos podido definir de un modo claro en las ecuaciones. Todo el mundo habla de la energía y la energía del cosmos y la pirámide y todo eso. Y dices, ¿qué cuento es ese? ¿Cuál energía? ¿Qué es eso? Ah, pues la que yo tengo aquí en mi corazón. Tú dices, no, pues esa no me cuenta. Esa, ¿cómo la uso? Es cinética, es potencial, ¿dónde la ves? Necesitamos poder tener algo que mides y que lo puedes poner en la ecuación y predecir qué va a pasar. Ese es súper importante. Entonces, estos conceptos de sistemas de referencia son fundamentales, son importantísimos, nos permiten definir esta idea de quién mide y cómo mide. Y déjenme quitarles ahorita la fuerza de gravedad, que nada más era ejemplo. Y permitió el desarrollo de muchísima física. Todas estas son las transformaciones galileanas. Si, por ejemplo, a esta ecuación de las transformaciones galileanas, esta, que ven, es muy simple, simplemente una suma vectorial. Tan fácil como eso. ¿Qué se les ocurre hacerle a esta ecuación? A ver, Brandon, ¿qué le hacemos? ¿Qué le hacemos de qué? O sea, ¿hacemos un ejemplo o la cambiamos? Ah, pues te digo que lo más fácil, pues la derivamos. Ah, bueno. Entonces dices, cuando no sé qué hacer, la derivo. Entonces, si tú la derivas, muy contento, derivas esta de acá y derivas esta de acá. La derivada de una suma, ¿se acuerdan? Ya sabemos que es la suma de las derivadas. Entonces, al derivarla, me va a quedar del lado izquierdo la derivada de bs' y del lado derecho la derivada de bs como vector, más la derivada de ss' con respecto de t. Fíjense que la derivada aplica en los vectores.
Simplemente el derivar un vector quiere decir derivar cada una de sus componentes. Esto me va a dar la aceleración en S' como vector. Es igual a la aceleración en el sistema S. Y como la velocidad relativa entre los dos sistemas de referencia por construcción es constante, esto es cero. La derivada de una constante es cero. Y por lo tanto, si multiplico por m, me dice que la fuerza que actúa en el sistema S' es la misma fuerza que actúa en el sistema S. Esa es una de las definiciones importantísimas de los sistemas de referencia inerciales. Es la misma fuerza la que actúa en los dos sistemas de referencia. Si ven en este caso de la lancha y la persona viendo a la lancha, la única fuerza que está actuando aquí es la de la gravedad. El río se mueve a velocidad constante y por lo tanto no hay aceleraciones, por lo tanto no hay fuerzas. Las únicas fuerzas que intervienen en sistemas de referencia inerciales son, la fuerza que interviene en los sistemas de referencia inerciales es la misma en todos los sistemas de referencia. Si los sistemas de referencia dejan de ser inerciales, entonces ya no se valen estas transformaciones. Y ya hay que pensar otra cosa. Aparecen, de hecho, fuerzas no inerciales que se van a ver en otros, lo van a ver yo creo que tal vez un poco en ¿cómo se llama ahora? COF, calor, ondas y fluidos, era la que sigue de mecánica. Sistemas estadísticos. Bueno, en una de esas la van a ver más adelante. Cuando no tengo sistemas inerciales, entonces pues pueden aparecer fuerzas que se les llaman no inerciales, como la de Coriólisis, por ejemplo. Esas son unas fuerzas que surgen porque el sistema no es inercial. Entonces es todo un tema muy, muy bonito, pero para el caso que estamos, que ahorita nos interesa, nos estamos restringiendo a sistemas donde la velocidad relativa entre uno y otro es constante y podemos agregar mucho menor a la velocidad de la luz. Ya. Y con eso tenemos válida toda la teoría de las transformaciones. Y entonces el caso que veíamos de la tarea, pues es una combinación de sistemas inerciales. Teníamos una lancha yendo para acá, otra lancha yendo para acá, el río, moviéndose en una de las direcciones aquí, por ejemplo. Y además, acá ponemos que está la orilla, y aquí una persona viendo a todo. Entonces, ven, todos son sistemas de referencia inerciales, unos con otros. Nada más que además tenemos, por ejemplo, lo que es la velocidad del río, la velocidad de la lancha, 1, y la velocidad de la lancha, 2. En este caso, la velocidad relativa, todas son velocidades relativas, porque toda velocidad es relativa, tienes que decir con respecto a qué sistema de referencia yo me estoy trabajando. Sí, es muy importante simplemente definir el sistema de referencia y en base a ese decir lo que ocurre en este sistema de referencia es lo siguiente, ya lo describes. Si te cambias a otro sistema de referencia,
pues lo importante es que si es un sistema de referencia inercial, vas a poder tranquilamente describir el movimiento trasladándote de uno y otro. Si no son inerciales, tienes que hacer nuevos cambios. Y si las velocidades son cercanas a las de la luz, entonces tienes que usar otras leyes de transformación, que son las que se llaman transformaciones de Lorentz. Entonces, a ver, viendo esta tarea, ¿dónde estaba la tarea? Creo que es esta. Decía, 2 remeros en canoas idénticas ejercen el mismo esfuerzo remando en un río. Uno va para arriba y otro para abajo. El observador en reposo sobre la orilla del río determina rapideces V1 y V2 respectivamente. Determina en términos de los datos conocidos la rapidez del agua en el río. ¿Lo pueden resolver rapidísimo? Sí. ¿Sí? Si se fijan, es nada más, ya saben, respiran, dicen, ay, pues sí, no debe estar tan difícil, no es tan mala onda el profesor. Entonces, se imaginan el problema, dicen, a ver qué está pasando, piensan en el río, en que va para allá, uno que se mueve a la velocidad del río y otro que se mueve en contra de la velocidad del río. Y entonces si yo me pongo, ustedes se pueden poner donde quieran, en una lancha, en la otra, en la orilla viendo, o con una visión panorámica viendo a todo mundo. Ese es simplemente el sistema de referencia que ustedes eligen. Y entonces ya ven que ustedes miden una velocidad V1, en este caso, y en el que va para acá, una velocidad V2. Esta sería, por ejemplo, de 15 metros sobre segundo, que está rapidísima, y esta, digamos, de 4 metros sobre segundo, una cosa así. Saben que ambas lanchas van a la misma velocidad y entonces V1 es igual a la velocidad de la lancha más la velocidad del río, y V2 es la velocidad de la lancha menos la velocidad del río. Planteen el sistema, entonces imagínenselo, suman y se resuelve. ¿Sí? Intenten hacerlo, piénsenlo, hagan este ejercicio intelectual y lo ven. Entonces, una persona se encuentra en la azotea de un edificio de 30 metros de altura y lanza una piedra con una velocidad cuya magnitud es de 60 metros sobre segundo con un ángulo de 33 grados sobre la horizontal. Entonces, estos son los problemas que ahorita ya podemos empezar a ver con la base que ya tenemos. ¿Hasta acá hay dudas, alumnos? ¿Les está sonando todo más o menos conocido? Profe, yo tengo duda qué significaban los términos de la ecuación de la transformación galileana que escribió. A ver, estoy compartiéndoles pantalla, ¿no, verdad? Oigan, y ¿qué hacemos si se va la luz? Es que luego se va la luz y se apaga el módem, el repetidor y pues de aquí a que vuelve a prender, bueno, cuando regresa la luz, que a veces es rápido. No, ¿cómo llorar, alumno? Bueno, y después de llorar, la vida sigue. Bueno, a ver, entonces el alumno dice, lloramos un rato todos, y bueno, y luego de llorar, ¿qué? Pues ¿Nos da hambre? si quieren lo que se reconecta, pues nosotros como platicamos los problemas o algo así, en lo que lo esperamos. Sí, porque pues la tristeza da hambre y nos puede comer y llorar, así que pues ¿qué hacemos? Nos vamos a comer. Pero sí, entonces no hay sistemas de referencia alterno. Entonces, alumno, ¿cómo que ya tengo hambre? ¿Qué es eso?
Si se va la luz, pues sí, traten de organizarse ya sea por equipos o algo así y ir discutiendo, o si quieren presentar algo o discutir algo o organizarse. Pues todavía no nos podemos juntar en algo, pero pues pueden hacer su fiesta Zoom, que está reaburrida, pero bueno, algo organizan. En fin, se pueden hacer lo que sea, en lo que espero regrese la luz pronto y ya me vuelvo a conectar, o le aviso a Aldo o a Mariana que se conecten ellos y platiquen con ustedes si pueden. ¿Ok? Bueno, entonces no se asusten, alumnos, si se va la luz, pues nomás siguen. Muy bien. Entonces, a ver, aquí, esta es la pregunta tuya, alumno. Sí, ¿qué significaban los términos de la ecuación? Pues mira, lo que estamos diciendo acá es que tú tienes un objeto moviéndose acá, en general, o sea, en cualquier lado. Tú lo puedes ver desde un sistema de referencia S, o lo puedes ver desde otro sistema de referencia S', y la relación entre los dos sistemas de referencia, ambos viendo al objeto moverse, es que uno se mueve con respecto al otro por esta velocidad B, S', que es la velocidad relativa entre los sistemas de referencia. Entonces, simplemente te dice que la velocidad que tú ves que tiene el objeto en el sistema S', si tú estás aquí, en este sistema, va a ser igual a la velocidad que ve la persona que está en el sistema S, más la velocidad relativa entre los dos sistemas de referencia. Y es una suma vectorial. Entonces, en este ejemplo, si te queda claro, entonces cada término es la velocidad en el sistema S', va a ser igual a la velocidad en el sistema S más la velocidad relativa, vectorialmente hablando. ¿Sí te queda claro? La velocidad S' es, digamos, si yo estoy parado y va un camión moviéndose a 10 kilómetros por hora, el camión, el que esté en el camión va a estar detenido y va a ver que yo me muevo a 10 kilómetros por hora. Eso se refiere a la velocidad S', ¿no? Que es la misma para ambos. No, la velocidad es que no es la velocidad tuya, es la velocidad, está bien, entonces tú estás ahí parado, ves pasar un camión, suponiendo a velocidad constante, que va, digamos, a 40 kilómetros por hora. Entonces, ¿ya se imaginaron eso? A ver, entonces, estás tú parado y va el camión. Tú estás en tu sistema de referencia que le llamas S o S'. ¿Cómo le quieres llamar, alumno? S. Entonces tú eres S, ok. El otro sistema de referencia tiene que ser alguien que está adentro del camión. Ya sea el chofer, no, porque no queremos que se distraiga y choque. Pero entonces una persona que va en el camión va a ser el otro sistema de referencia. La velocidad entre los dos sistemas de referencia es 40 kilómetros por hora en una dirección dada. Digamos en la dirección Y. Lo importante es que alguien, pues donde sea, ponle adentro del camión, alguien tira una moneda.
la echa para arriba. Como para, dices, ay, mira, esos dos se están echando un volado. Entonces, tú ves, eso es lo que tú vas a medir, la velocidad que tú le ves a la moneda. La velocidad que los que están adentro del camión le están viendo a la moneda. Entonces, ambos, tú y los que están en el camión, ven cómo se mueve la moneda. Entonces, esta raya aquí de acá representaría la moneda. Que en el caso particular de una moneda, para ti, para ellos que están en el autobús y echaron el volado, solo la ven subir y bajar en su sistema de referencia. Para ti, lo que tú vas a ver es que la moneda sube y baja, pero además se desplaza. Vas a ver la combinación de los dos. Entonces, ves, esta fórmula lo que te está dando no es ni tu velocidad ni la del camión, bueno, sí, sino la velocidad del objeto visto en los dos sistemas de referencia. ¿Sí te queda claro? ¿Y ahí cuál término sería el que ocupa en la ecuación la velocidad que yo veo que se mueve la moneda? Entonces, si tú estás en el sistema S, ahí lo que si quieres, pues todos despejas. Entonces te queda que tu velocidad con la que tú ves que se mueve la moneda es la velocidad que tiene en el sistema adentro del camión menos la velocidad que tiene el camión con respecto a ti. Entonces, fíjate, por ejemplo, si lo vemos en dos dimensiones, supongamos que el camión se está moviendo, o sea, hay que poner los sistemas de referencia. Entonces pones tu sistema de referencia y pones que el camión se mueve para acá, en la dirección Y. Entonces, como vector, la velocidad del camión es 0, porque no se está moviendo en la dirección X, y aquí le ponemos los 40 kilómetros por hora. En S', lo que tú vas a ver sería, ponle, está aquí, que ellos ven, no, espérame, déjame ver cómo te lo pongo, porque ellos lo que ven en su sistema de referencia, es esta de acá, no, entonces la velocidad del camión tiene que ir en la dirección. Bien. ¿Sí ven por qué tiene que ir en la dirección Y, alumnos? Porque la velocidad de la moneda sería 0, ¿no? Si estuviera como está ahorita, ¿no? No 0, pero ahorita vemos ese caso. Sí, entonces tenemos en este caso específico, con dos dimensiones, este es el sistema S', que es el camión, y la velocidad de la moneda es nada más se tiró para arriba. Entonces pones aquí, en S', yo lo que veo es esta velocidad que tiene la moneda. Ya en Y. La dirección Y. El camión, yo estoy acá. Bueno, tú. Tú estás aquí viendo moverse al camión en la dirección X. Este sería tu X. Este es X', Y'. Este es tu X y este es tu Y. Tú ves que el camión tiene una velocidad esta, la de 40 kilómetros por hora,
y se mueve en la dirección X. Entonces, para ti, lo que tú ves para la moneda en tu sistema de referencia va a ser la combinación vectorial de esta velocidad con la velocidad de la moneda en en el otro sistema. ¿Sí ves eso? Sí. Entonces, ves, tú no te estás moviendo y los que tiraron la moneda no se están moviendo tampoco. Lo que se mueve es el camión y la moneda. Y de hecho, lo que tú no estás describiendo el movimiento del camión, lo que estás describiendo es el movimiento de la moneda. Esos son los sistemas de referencia inerciales. El ver desde un sistema y otro sistema cómo se mueve algo que los dos lo ven. Si nos da tiempo, podemos luego ver esto cómo fue el experimento que pensó Einstein y cómo sale la teoría de la relatividad especial, con ejemplos así muy bonitos de esto. Pero ahorita... Profe, yo tengo como una duda. ¿Una qué? Como una duda. A ver. A ver, entonces, por ejemplo, si yo voy en un camión y el camión va a 100 kilómetros por hora y yo me muevo dentro del camión, suponiendo, no sé, a 5 kilómetros por hora, entonces se le suma la velocidad y entonces iría 105 kilómetros por hora, ¿no? Calma. Primero, si va a 100 kilómetros por el camión, mejor le pides que se pare y te bajas porque está loco. Y va a chocar. Qué susto. Entonces, con esto que estamos viendo es que tú tienes que decir, precisamente tienes que ser mucho más precisa. Tú dices, el camión, con respecto a ti, que estás adentro del camión, tú estás parada. El camión no se está moviendo. Tú y el camión están juntos. Si tú te mueves adentro del camión, esas 5 kilómetros por hora que tú estás diciendo son con respecto al camión. Y lo que vería una persona desde afuera es que sí, el camión tiene una velocidad, ponle no 100 porque está horrible, pero unos 60 kilómetros por hora, y a ti te vería moverse con la suma de las velocidades, ya sea 5 o a 65 o a 55 kilómetros por hora. Es como te vería moverse a ti. ¿Sí te queda claro? Ok. Entonces, ahora suponiendo que el camión, para un observador que está afuera, y el camión va hacia el oeste con una cierta velocidad, y yo adentro del camión voy hacia la otra dirección, hacia el este, con la misma velocidad, para el observador a mí me vería en reposo, ¿no? Como si estuviera en estática. Okay. Sí, te vería que en principio no te estás moviendo con respecto a él. ¿Sí les queda claro eso? Sí, profe. No, si te lo imaginas no está muy bonito porque... Sí, profe. Porque tú rápidamente llegas al final del camión. Mejor en un metro. Entonces ya no puedes seguir corriendo a la misma velocidad que él venía para acá. Pero en principio sí, si tú te imaginas pues ponle el metro. Que el metro estuviera un solo vagón, como en la línea 12 es un solo vagón, ¿verdad? Entonces, en la zona que va sin curvas ni nada, porque todo tiene que ser el sistema de referencia inercial, sin aceleraciones. Entonces, si el metro va para allá, moviéndose a 10 kilómetros por hora, y tú corrieras en la dirección opuesta a lo largo de todo el metro, durante toda esa trayectoria, sí, en efecto, tú estás detenida, vista desde la estación. ¿Sí se lo imaginan? Sí, profe. Sí. Bueno, a ver, ¿tú, alumna, te queda más claro? Abril. Sí.
Profe, ¿puedo hacerle una pregunta parecida que me da mucha curiosidad? A ver. Bueno, imagínese que esta libreta es como si fuera un aeropuerto, pero que se mueve en el aire, ¿no? Y se mueve en esa dirección a 1000 kilómetros por hora. Entonces, en la libreta está un avión, que es el lápiz. Sí. Y si el avión despega, o sea, su aceleración es instantánea. Cuando despega ya va a su velocidad máxima al instante. Digamos que la libreta va hacia acá y el avión despega a la misma velocidad, pero en sentido contrario. Entonces, el avión iría a 1000 kilómetros por hora con respecto a los que estén parados en la libreta, el aeropuerto, ¿no? Pero con respecto a la Tierra, el avión iría a cero. ¿Pero qué pasaría ahí? ¿Se quedaría flotando o caería? Porque en realidad el avión va acelerando, pero va a 0 kilómetros por hora con relación a la Tierra. No, porque precisamente lo importante para que se valga ¿qué es eso de Mythbusters? Precisamente para que se vale la ecuación de Bernoulli, que es como la presión que se va a generar por la velocidad del avión en el aire, que eso si nos da tiempo lo vemos, es con respecto al sistema de referencia del aire. Entonces, el avión se está moviendo o sea, pues ahí tienen muchos sistemas de referencia, pero con respecto al aire, se está moviendo a 1000 no es tanto, como 800 kilómetros por hora, y por lo tanto, pues se mantiene muy contento flotando. No puedes calcularlo precisamente en un sistema de referencia, no lo puedes aplicar así a la física, porque te queda mal. Si tú lo quieres ver en tu sistema de referencia, ¿en dónde dices que queda cero? Checa eso, ¿con respecto a quién queda cero? Con respecto a la Tierra. No. O sea, es que no sé si me expliqué bien lo que dije. Sí te explicaste bien, pero la cosa es que tienes que ver exactamente en qué sistema de referencia estás midiendo. Al avión lo que le interesa para su sustentabilidad es su velocidad con respecto al aire. O sea, visto al revés sería al aire con respecto a él. Eso es lo que te va a dar la sustentabilidad. ¿Sí ves? Ya la otra transformación, tendrías que ver quién está moviéndose ahí, porque el aire, ¿dónde quedó? Sí, podemos ver dibújalo un poco más y lo platicamos. Pon bien tu sistema de referencia, pon tu aeropuerto extraño que flota y se mueve, el avión para acá, y quién tiene qué velocidad. Profe, o sea, si no hubiera aire, pues se quedaría flotando, creo, el avión, ¿no? No, pues si no hay aire, no pasa, no hay vuelo. Ah, sí, cierto, pero bueno, en el espacio. Se cae, bueno, pero entonces ya no pasa lo que tú decías. Es lo que le decía a Mafalda, le preguntaba a Felipe. ¿No te da miedo que el piso desaparezca y nos caigamos? Y dice Mafalda, bueno, pues no, porque si desaparece ya no hay a dónde caer. Y entonces Felipe dice, ay, maldito realismo. Pero bueno, sí, piénsalo, haz el dibujo y lo platicamos con detalle. Es que les quería comentar rápidamente para que ya empiecen a hacer la tarea y traten de ver si la acaban para el martes. Lo que me falta discutirles es que cuando nosotros tenemos un cierto vector, por ejemplo, aquí, en 2 dimensiones, a cualquier vector, como ya vimos, lo podemos descomponer en términos de los vectores de base, que es otra manera de decirlo, que simplemente este vector X, vector B,
yo lo puedo ver que tiene una componente X y que tiene una componente Y. Simplemente proyecto al vector, que digamos forma un ángulo alfa con la horizontal, y entonces, dada una velocidad v, nosotros podemos sacar cuánto vale Vx y cuánto vale Vy. A ver, Brandon, ¿cuánto vale Vx? Vale, Al aeropuerto computador. vale la norma de B por el coseno del ángulo alfa. Exacto. ¿A todos nos queda claro esto? Uh-huh. Sí. Sí, Darío. El seno de alfa. ¿Sí? Entonces, ¿sí se acuerdan bien de esta descomposición? Ven, no es producto punto, es simplemente dada la magnitud de un vector, que esa sí podría estar dada por el producto punto de B consigo mismo, las componentes, la magnitud de las componentes son la magnitud del vector por, en el caso de X, es el coseno, si este es alfa, es el cateto adyacente, y con Y es el cateto opuesto. Entonces, nuestras leyes de la física, que ya hemos escrito como 400 veces, nos dicen Bx es igual a Bx0 más la aceleración en X por T. Y que X es igual a X0 más Bx0 por T más un medio de la aceleración en X por T cuadrada. ¿Se acuerdan? Es la fórmula que ya hemos sacado. Y en el caso particular de X, que si suponemos se está aventando una pelota con esta va a ser nuestra velocidad inicial. Entonces, se avienta una pelota con velocidad inicial V0 y formando un ángulo alfa con la horizontal. Entonces, las ecuaciones que hemos estado trabajando y platicando, como sabemos que cuánto vale la aceleración en X. Ana Michelle. Ándale, quedan 3 minutos. No sé, profe. A ver, Yasmín. Oh, Yasmín, ándale. Disculpe, ¿qué preguntó? Pongan atención. Ay, alumna, ¿cuánto vale la aceleración en X en este problema que estamos discutiendo? Ya sopló ahí esa uno, soplen. Aparte ya les he contado que en general cuando alguien te pregunta cuánto vale algo en la clase, el 80% de las veces va a ser 0 la respuesta. Otro gran porcentaje es 1 o pi, más o menos. Es en lo que está. Pon atención, alumna, es importante que sigas bien la clase. Como en este problema es una pelota que se avienta en la dirección así, formando este ángulo con la horizontal, sabemos que la única fuerza que actúa es la fuerza de la gravedad. Y por lo tanto, la aceleración en X es 0 y la aceleración en Y es menos G. Entonces, la velocidad en X simple va a ser
simplemente va a ser siempre, como no hay aceleración, se mantiene constante y es la velocidad con la que salió, que es la velocidad, la magnitud de la velocidad inicial por el coseno de alfa. Y así se queda. Y la distancia que va a recorrer, estamos poniendo el origen en 0, entonces x0 y y0 son 0. Y entonces la distancia que recorre a partir de ese origen es nada más la velocidad, la magnitud de la velocidad inicial por el coseno de alfa por el tiempo. ¿Sí? ¿Alumna? ¿Te queda claro? Sí. Yasmín? Ay, sí, nomás me estás dando el avión, alumna. Sigue bien los pasos, lo voy a poner en PDF, pero revisa. Estamos viendo entonces. A ver, díctame cómo sería las ecuaciones en Y. Para el movimiento en Y que tenemos. Sería la norma del vector de velocidad. O sea, sería la velocidad inicial en Y menos G por T. ¿Estás de acuerdo? Y esto es la norma del vector del vector con la velocidad inicial por el seno de alfa menos gt. Y el desplazamiento en Y, pues va a ser como pusimos el origen aquí en el 0, es B0Y, que es este que estamos poniendo acá, seno de alfa por el tiempo, menos 1/2 de gt cuadrado. Vean, esto está padrísimo, porque vemos que al ir pasando el tiempo, esto se va a hacer 0 en algún momento. ¿Sí lo ven? Esto, al ir pasando el tiempo, va creciendo y va a llegar un momento que es igual a este término, y entonces queda que la velocidad en Y es 0. Entonces lo que tenemos aquí, en el caso de X, es simplemente un movimiento con velocidad constante, que es nada. Y en el caso de Y, es un movimiento de algo que sube y se está frenando, va a llegar a una altura máxima y vuelve a bajar. ¿Sí lo ven? La combinación de los dos movimientos en X y Y es lo que nos va a dar el tiro parabólico. Entonces, por favor, empiecen a hacer la tarea. Traten de resolverla lo mejor que puedan. Háganla en equipo y la entrega es personal, así como les contó Aldo. Traten de ya tenerla para el martes. Si de plano no les salió nada, pues ya me avisan y entonces damos más tiempo, pero traten de hacerlo, por favor. Ya tienen los conocimientos para hacerlo. Y luego vamos a seguir haciendo más ejercicios y esto. Y tú, Brandon, entonces haz aparte tus sistemas de referencia de todo mundo. ¿Ok? Profe, es que le quería decir que si no le importaba, pues si lo podría hacer en Paint ahorita y le compartía la pantalla lo que le comentaba. No, pues ahorita ya se va todo el mundo. Si quieres, aparte sí, sino que quieres que yo tenga bronca con mi esposa, si de por sí. No. Yo tampoco. Entonces, si quieres, mándame un correo y lo platicamos. Ponemos me mandas correo y ya chao, alumno.
Y ya nos ponemos de acuerdo tú y yo y ponemos una pequeña sesión. Ok, profe, me parece muy bien. Sí. Órale, entonces me mandas. Gracias. Bueno, chao, alumnos. Gracias, profe. Descansa. Gracias, Bueno, profe. Gracias por todo, profesor. Todo muy bien. Gracias. Trabajen duro. Nos vemos, Darío. Hasta luego. Hasta luego. Chao, alumnos. Ya cuelgó. Nos vemos, profe. Perdón por no oírme. Hasta luego, alumna. Hasta luego, alumno. Cuelgo.